personas que me han escrito y no sé si quieren compartir sus equipos. ¿Algún voluntario? Yo quisiera instalar el BSFTPDI. Ya, entonces voy a dejar de compartir. Ya, puedes compartirnos. Ya puedes compartirnos. Ya, imagino que el problema es por ese que dice user FTP. ¿Sí, verdad? Mm, ¿Qué pasó? Perdón, ingeniero, no, es que me he muteado, ahora sí. Allá. Ya. Aquí es ingeniero, no puedo, no me deja instalar esto. Ya, por eso, esta es una dependencia, tienes que buscar la dependencia. Ya, bueno, en mi caso ya estaba instalado esto, ¿no? Entonces tienes que irte a la carpeta NoArc, ¿Está en DVD o en...? en Sí, es en el DVD. estoy bien entonces. No, pero tienes que buscar, hay otra carpeta NoArc. Tienes que ir atrás y buscar la carpeta. Ah, si no me equivoco, era... Con ls ahí debería aparecer los archivos. ¿Sí? No, tienes que hacer un ls para ver qué archivos tienes. Ah, perdón. Ya, anda a la carpeta NoArc. No la veo. Sí, está bien. Ya, no, es verdad. Así, ¿no? Sí, Ya. Aquí le hago el S. sí. Ya, haz un ls system asterisco. ls espacio system con y, sí, asterisco. Ya, fíjate, aquí tienes uno que dice System User FTP. Ese lo tienes que instalar. Este. Sí. ¿Ya? Entonces sería RPM menos IBH system menos user menos F. Sí, eso, exacto. Listo, Ya, ahora puedes proceder a instalar el BSFTP. vaya, simplemente seguir atrás y Sí. bueno, dividir era, ¿no? No, ya estás en DVD. Eh, Tienes que ver qué carpeta era. LS. Ya, enter. Ya, exacto. IBH, Ya. Ah, Ya, ahora, bueno, para casi el común denominador de las preguntas que tienes es justamente eso, ¿no? No me funciona, no me puedo conectar, me falla. Entonces, una vez que te instalas, en cualquiera de los casos, ya sea SAMP o sea SSH, ahí mismo escribí FTP localhost, enter. Ya, ahí sale un error, ¿no? Entonces es lo que muchos me han dicho, no se conecta. Sale quit. Eso es porque el servicio está apagado, tienes que prender el servicio. ya, ¿cómo hago eso? Service, ¿Sí? O FTP Services. service, solo service. Service, espacio,
BSFTPD, espacio, stop y start. BSFTPD. Stop y start. Otra vez. Listo. Eso quiere decir que hasta que ya te funciona, puedes crearte un usuario y demás, ¿ya? Y aprovechando que tú que estás aquí, ponle cualquier cosa, te va a salir error. Quit. Ya. Entonces, como este es el común denominador, no es ver que lo que se conecta o no se conecta. Primero tengo que verificar que localmente se funciona, ¿no? Después puede que se esté bloqueando por el firewall y demás. Ya, haz lo mismo, pero para el SSH Service, SSHD, Stop y Start. SSH. Sí. Service, espacio, SSHD, Stop, SSHD, Start. SSH. SSHD. ¿Stop? Sí, Stop, Enter, Start. Y ahora conéctate por SSH con el usuario root. SSH, espacio, menos L. SSH nomás, sin D. Ya. Espacio, root y localhost. Localhost con espacio. Localhost, enter. Yes. Puedes ponerle tu password de superusuario. Listo, ya está. Entonces, como pueden ver todos, no estamos grabando esto por si acaso, ¿ya? Porque ya hemos visto en clase, ¿no? Todo esto. Entonces, como pueden ver, inicialmente, si quieres, digamos, ir un poco paso a paso, entonces lo primero que tienes que hacer, en el caso del FTP, te instalas, levantas el servicio y te conectas. Entonces, si te responde, está bien. No, ya después puedes ir manipulando la configuración, deshabilitando el firewall para que te deje conectar. Ya apruebas desde tu máquina después, ¿no? Pero primero tienes que asegurarte de que está funcionando. Lo mismo con el SSH. SSH ya viene instalado, preconfigurado. Lo único que tengo que hacer es levantar el servicio, me conecto y ya está. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer. ¿Listo? Gracias. Inge, una pregunta. Tengo que, digamos, si lo apagara la máquina virtual, tengo que volver a instalar el Arch, eso que me dijo, y No, ya es instalado, está instalado. Ya, se guarda cada vez que reinicias. Estás instalando una aplicación, o sea, la aplicación está instalada. Lo único que sí, a ver, es que ejecutar IPA. Sí. Sin el guión. IP espacio A. Ya creo que nos hemos olvidado los comandos, ¿no? De básicos de redes. Espacio A es IP espacio A. Perdón. IP espacio A. Enter. Ya. Lo que sí he notado, bueno, en mi caso me pasa eso, ¿no? Cuando le pongo pausa y vuelvo a prender, cierro la máquina virtual y vuelvo a prender, al volver a salir de la pausa, se pierde el IP. Hay que reinicializar el servicio, ¿ya? Entonces, posiblemente, tal vez en alguno de ustedes ha pasado eso. Que estaba configurado tu red, has apagado tu máquina, has prendido o la has puesto en pausa, has vuelto a salir de la pausa y no hay red. Revisen siempre si está con IP asignado. Si no está con IP asignado, entonces paran al servicio de red y vuelven a iniciar, ¿no? Service Network Stop, Service Network Stop, ¿sí? Ese detalle también no se olvide, ¿ya? Sí, eso ya, digamos, para cuando quieras, no, pero o sea, lo primero, ¿no? Viendo bien un poquito a detalle,
Primero es verificar que localmente está funcionando el servicio. Una vez que he verificado, verifico que estoy todo con IP, ¿sí? Porque como les dije, en el 15.2 pasa eso de que después de volver de una pausa, se desasigna el IP, no tiene IP, entonces hay que verificar eso. Si no tuviera IP, le reinicias el servicio de red y después pruebas conectarte desde tu máquina real, ¿no? ¿Ya? Es ese detalle. Gracias. Y dije una pregunta. Sí. Ahorita los servidores de SSH y el FTP es para acceder remotamente desde otro lugar, ¿verdad? Sí. Ahorita, digamos, lo que hemos hecho la prueba, y bueno, lo que he hecho la prueba yo es de mi máquina Windows a OpenSUSE. Entonces, si me estoy conectando desde otro lado, por ejemplo, de la universidad a mi casa o de mi casa a otro lugar, ¿tendría que algo que configurar o algo en algún archivo de la puerta de enlace, el gateway? Bueno, en ese caso tienes que tener un IP Porque público, ¿no ve? Tienes que tener un IP público. Porque estaría ahorita, en diferentes redes, ¿verdad? Porque aquí claro, en Windows y en OpenSUSE sí se establece la comunicación porque está en el mismo... claro, está en la misma red, sí. Es que, bueno, estás haciendo simplemente una red local, ¿no? Una red local entre tu virtual y tu real, nada más. Lo más que vas a poder hacer es una red hacer una WLAN, ¿no? Es decir, que puedas acceder desde tus dispositivos móviles, ¿no? Pero solamente sigue siendo local. Si quisieras acceder desde otra localización, desde un café internet, por ejemplo, ahí ya tienes que tener un IP público, ¿no? Un IP público y de ese modo ya podrías acceder remotamente al equipo de tu casa. Y el IP público sería como ejemplo... O sea, un IP público, o sea, un IP válido accesible desde cualquier localización de Internet, ¿no? O sea, eso ya normalmente a usuarios no venden, ¿no? O sea, cuando es plan empresarial, te venden ya, digamos, como se dice, por decirte, te ofrecen 100 megas de velocidad, más 2 IPs públicos, entonces ya cuando es un plan empresarial o institucional, los proveedores de servicio ya te dan Ya entendí. Sería algo así como que, digamos, yo quiero tener acceso a mi trabajo, digamos, entonces, sí, para supervisar y todo, entonces yo tendría que pedir a Contec o a Intel que me dé una dirección IP pública. Sí, IP pública, ¿no? O sea, obviamente te van a poner en otro plan, ¿no? Oh, sí. Ya. Entonces, ahí, digamos, cambia ya todo porque tú te tienes que configurar la red, ¿no? O sea, ya no por ejemplo, ahorita ellos cuando te instalan, te traen el módem y ya está funcionando, ¿no? Si tú vas por la opción, digamos, de tener IP público, entonces tú te tienes que configurar. Sí, es lo único que ellos te dan el punto de internet, te lo asignan al módem un IP público y después te dicen, y ahí te lo dejan. El resto es tuyo, ¿no? Ya. Así funciona eso, ¿no? Y bueno, les comento que es un poquito medio complicadito habilitarse, ¿no? El IP público. O sea, no digo difícil, sino que a veces no se conecta, ¿no? Entonces no puedes conectarte a internet, tú ya quieres conectar, o sea, por decirte, no solo tu módem tiene acceso a internet, pero el resto de los equipos no tiene, entonces todo eso ya corre por tu responsabilidad, o sea, ya no el técnico de cualquiera de las empresas no va a ver ya eso. Es como que quien dice, ya lo he hecho llegar la corriente hasta tu casa, el resto es tu asunto, tus conexiones son tus conexiones, ¿no? Incluso de la parte de seguridad, ellos ya no se hacen responsables, ¿no? O sea, porque ya te están dando acceso público, te habilitan el IP público y ya está. El resto es tu responsabilidad. En este caso, entonces, ¿cuál sería la diferencia o ventajas, por así decirlo? Hay otro para acceso remoto del TeamViewer a comparación con estos de servidores, porque en el TeamViewer no necesitas un servidor, digamos. Bueno, creo que tiene un tipo de preconfiguración. El TeamViewer, o sea, hay aplicaciones, ¿no? Igual tienes que acceder, o sea, tiene que tener un acceso
público, ¿no? O sea, tiene que tener acceso, tengo que tener un IP público para poder acceder remotamente. Bueno, uno de los, por ejemplo, para acceso remoto que es gráfico en Linux es el VNC. Entonces yo me instalo VNC y puedo acceder en entorno gráfico, ¿no? Ya, pero no importa cualquiera de esos, al final es a través de un IP público. Sí, yo tengo que tener un IP público para poder acceder. Está bien, Inge. Ya, sí, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer esto, ya que estamos hablando de esto. A ver, vamos a reanudar grabación. ums.edu.bo, ¿no? Hay una máquina y ese es su IP, ¿sí? 167.157.723. Ese es el IP de la máquina. Entonces, esto corresponde a una máquina. ¿Ya? Entonces, voy a intentar ver qué servicio tiene, ¿no? Entonces, vamos a venir aquí. SSH-L, le vamos a poner cualquier usuario y ese IP. Paste. ¿Ya? Entonces, bueno, hay maneras, ¿no? De ver qué puertos a qué puertos tiene abierto. Hay aplicaciones que te los revisan. Tú le das una máquina y te avisa qué puertos tiene abierto, ¿no? En este caso no está abierto ¿sí? No, conexión reusada, ¿no? Entonces está cerrado. Pero puede ser que digamos que sí en algún momento tenga acceso, ¿no? Vamos a ver si por algún caso tiene un servidor FTP. 67.157.7.23, ¿no? ¿Sí? No está, ¿no? Entonces es una máquina que solamente está con Apache y nada más, ¿sí? Entonces, pero ¿a qué me voy? Que este es un IP que le han asignado, es un IP válido, que puede ser accesible desde cualquier lugar de Internet, de cualquier localización geográfica, ¿no? ¿Ya? Y además esto está registrado con un nombre de dominio, ¿no? Esto es lo que dijimos hace tiempo en ese lookup, www.ums.edu.bo. Entonces esto ya está registrado en un servidor de nombres de dominio, el nombre de la institución, de la San Simón, y el IP de la máquina, ¿no? Entonces, y se hace un pago anual para que pueda tener el nombre, ¿no? Entonces, eso ya puedes comprar esto en Bolivia, ¿sí? Entonces, especialmente las que son públicas e institucionales, tienen que tener el dominio.bo, ¿no? Sí, y ahora si no quieres en Bolivia, puedes comprar también de otras de fuera de Bolivia, ¿no? Eso, ahí ya son, por ejemplo, .com, especialmente esos, ¿no? .com principalmente, pero cuando son .gov, .edu, entonces normalmente está asociado a un país y en cada país hay una institución que regula los nombres, ¿no? Entonces, y lo que te van a pedir es tu nombre y el IP público, ¿no? Donde está la máquina a la que se le ha asignado ese IP, a la máquina que se ha asignado ese IP, ¿no? Sí. Entonces, eso, digamos, un poco respondiendo a la pregunta, ¿no? De que si quisiera yo tener control y demás, ¿no? Ahora, algo que vamos a hacer aquí esto. Vamos a salir de aquí, vamos a hacer un notepad. Algo que últimamente están usando, por ejemplo, es algo así, ¿no? No los voy a graficar rapidito. Es usar la nube. ¿Ya? Esto va a ser la nube. Entonces, aquí está mi equipo. Especialmente esta resolución usan más, digamos, para lo que se conoce como IoT, ¿no? Esas aplicaciones para Internet de las Cosas o
especialmente con equipos como Raspberry y demás, ¿no? ¿Cuál es la idea de eso? Es que voy a tener aquí un equipo, vamos a hacer aquí una, aquí está. ¿Ya? Entonces mi equipo puede ser una PC o puede ser una Raspberry y este se va a conectar, ¿ya?, a un servicio en la nube, ¿sí? Uno, por ejemplo, que alguna vez hemos utilizado como ejemplo, Ubidots. Este es uno. ¿Sí? Entonces, ya, esto puede ser una máquina real, puede ser una virtual, pero al final, como está con acceso a Internet, se va a conectar, ¿sí? Entonces, lo que hacen, básicamente, este servicio, se establece una conexión entre este y este, ¿ya? No necesita, en este caso, tener un IP público, ¿sí? No necesito tener un IP público, simplemente es como un intermediario. Tengo una cuenta de acceso, entonces utilizo un APIs para conectarme. Entonces, con esa API yo mando información aquí, ¿sí? Y de esa manera, digamos, si estoy, por ejemplo, en otra máquina, en otra localización, no, aquí está una PC, por ejemplo, vamos a hacer así. Ahí estoy en una PC. Entonces, esta PC va a conectarse a Internet, ¿no? O sea, está conectado a Internet, lo vamos a llamar, lo voy a dibujar así, ¿ya? Todo esto es el Internet, ¿no? Sí, mi máquina está, ¿no? Pero específicamente si quiero acceder o monitorear qué es lo que está pasando, por ejemplo, aquí esto es mi casa y estoy en una localización remota, entonces mi casa manda información a un servicio en la nube, ¿ya? Y yo desde otra localización puedo monitorear conectándome a este servicio. Como este servicio tiene los datos que le está enviando este equipo, entonces de esa manera yo puedo ver todo esto, incluso le puedo mandar de aquí y señal, ¿no? Y eso es básicamente lo que algunos servicios, digamos, de cámaras, ¿no? Utilizan, ¿no? Por ejemplo, bueno, depende, no he contratado un servicio de vigilancia, ¿no? De hacer cámaras, ¿no? Sí, pero alguna vez he ido a preguntar de las opciones que me dan, ¿no? Entonces, una de las opciones que me dan es que tú tengas IP público para que puedas acceder a las cámaras y monitorear tu casa, ¿no? La otra opción es más o menos como esta, ¿sí? Entonces, ellos te lo instalan todas las cámaras, tienes una máquina donde se conectan tus cámaras, esta máquina está conectada a Internet, no necesita tener IP público, ¿sí? Entonces lo único que va a hacer es mandar información a un servicio en la nube y tú accedes, no estás accediendo a tu máquina, sino estás accediendo al servicio en la nube que tiene la información que has registrado tu equipo. ¿Ya? Bueno, hay distintas formas, ¿no? Pero bueno, resumiendo, ahora actualmente hay alternativas que no necesariamente tienes que tener un IP público, ¿ya? Si quisiera tener algún tipo de control sobre mi equipo que está en mi casa y quisiera ¿no? acceder desde otra localización, tengo esas alternativas, ¿no? De tener un servicio en la nube, ¿sí? Y de esa manera puedo monitorear lo que está pasando en mi casa, ¿no? Obviamente no es una conexión directa, no estoy accediendo directamente a mi equipo. Simplemente mi equipo está por API está mandando información a un servicio en la nube y desde otra máquina yo me conecto. Este servicio incluso me ofrece un tablero donde puedo monitorear con mi cuenta, entonces puedo revisar mis accesos, ¿no? ¿Sí? Y de ese modo también podrías lograr, digamos, que pueda, por decirte, si este equipo prende la luz, por ejemplo, entonces yo podría mandarle la señal de prender la luz. Como esto está conectado tengo una cuenta y esto también está a la misma cuenta, entonces pueden comunicar, ¿no? A través del servicio y le mandan la señal, ¿ya?
eso, digamos, les explico. Voy pensando ya un poco más adelante, no sé si quisieran hacer algo similar, ¿no? Sí, pero eso, ¿no? Y la otra opción es básicamente un IP público, ¿no? Entonces, esta máquina está con un IP público y ya está. Como está con un IP público, entonces puedo acceder directamente a todo, ¿no? Si esto está conectado a cámaras, entonces directamente accedo a todas mis cámaras, ¿no? Pero esto tendría que estar con un IP público, ¿sí? Lo malo de tener IP público es que lo más seguro que no va a durar mucho tiempo en Internet, a menos que le pongas a una infraestructura de seguridad, te lo van a hackear rápido. Es impresionante, pero cualquiera diría, pero en mi casa o en mi casa, imaginemos que, por ejemplo, tu compañero que ha iniciado la conversación, él decide sacarse un IP público y ponerse en su casa un servidor Linux y le pone un IP público, les aseguro que lo máximo que va a durar es un mes. Sí, porque o sea, cualquiera diría, pero es mi casa, no tengo nada de información, no tengo nada, pero justamente, bueno, muchos hackers utilizan máquinas para atacar a otras máquinas. Entonces, se van a encontrar cualquier máquina que esté con IP público en Internet, pues es un buen candidato para hackearlo, ingresarlo, ¿no? Entonces, y hacerlo caer el servidor, ¿no? O utilizarlo para poder atacar otro servidor. Entonces, yo bueno, no les digo que lo hagan, pero lo más probable es que si le ponen un IP público y no hacen nada más, o sea, me refiero, lo ponen un IP público y lo dejan prendido en Internet, no va a durar mucho tiempo tu equipo, ¿no? Tienes que configurar firewall, tienes que ponerle seguridad, tienes que hacer un montón de otras acciones más para que, ¿no? Y eso es y a eso me iba también cuando hablamos cuando contratas ese tipo de plan, o sea, las empresas como Entel y demás, o sea, al final ellos ya no se responsabilizan. Te dan el IP público y toda la parte de seguridad queda de tu lado, ¿no? Sí, ¿ya? Ahora, la ventaja, digamos, con los servicios en la nube es justamente el hecho de que estas empresas como Uvidot u otras tienen toda una infraestructura de red, ¿no? Con seguridad y todo lo demás. Entonces, lo único que ellos están brindando es un espacio. Te están dando un espacio para que tú puedas guardar información, incluso algunos te venden servidores en la nube, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja? De que al final tú compras el servicio y toda la parte de infraestructura de seguridad corre por parte de ellos, ¿no? Ellos te garantizan la seguridad. De ese modo, tú podrías tener un servicio en la nube y, claro, pagas por ese servicio, pero ya no te preocupas de los detalles de seguridad ni de estar monitoreando nada, ¿no? Porque al final está en una infraestructura segura. Que tú agarres tu equipo, le pongas un IP y no tengas más que solamente tu equipo, es muy probable que no dure y no, o sea, que al final al mes tu equipo muere y tengas que reinstalarlo. No sé, ¿me dejo entender? Sí, ¿qué? Sí, alguna vez hicimos esto con UV2 cuando en circuitos electrónicos, ¿no? Sí, y hasta ahorita he visto, bueno, no he vuelto a revisar, pero UV2 son los que te ofrece ese tipo de servicios. Hay otras soluciones más para Raspberry, específicamente para Raspberry, que te permite comunicarte, ¿no? A través de la nube. Entonces, puedo tener una aplicación de Raspberry que controle abre puertas o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Y lo puedo controlar remotamente desde mi celular, estando en la misma red o estando fuera de la red, ¿no? Pero es justamente a través de un servicio. Uno de los que he visto y que es el más, que incluso para programadores, o sea, para personas que están haciendo algún proyecto, es ¿no? UV2, porque después el resto es pagado, ¿no? Uno de los que más se utiliza, por ejemplo, es Watson de IBM, ¿ya? Y es caro. O sea, tiene incluso hasta su lenguaje de programación para poder, incluso es lenguaje de programación con tipo, ¿alguna vez han visto Scratch? ¿No? Ese es con bloques. O sea, puedes
a armar así con bloques. Entonces, tiene un RAT bastante intuitivo, o sea, todo eso te ofrece, pero no recuerdo ahorita el precio, ¿ya? Pero me acuerdo que me ha asustado con los precios que te cobran, ¿no? Entonces, después supe que Google iba a traer también algún servicio, pero no he vuelto a revisar. Entonces, el único servicio, bueno, que en aquel entonces cuando hicimos circuitos electrónicos, que te permitía hacer esto, de poder tener un equipo conectado a la nube y que pueda controlarlo a través de la nube, era UbiDots, ¿no? Era el único servicio que he visto. ¿Ya? Bueno, además está decirles que esto que estamos haciendo ahora en la aplicación, bueno, si se fijan, hemos empezado con taller de sistemas operativos y prácticamente el taller de sistemas operativos ha sido como el inicio del mundo Linux, ¿no? Aparte de ver la teoría, que es sistemas operativos, y toda esa parte teórica, que es parte del pensum obligado, no es como el cálculo 1, ¿no? Que todos tenemos que hacer cálculo 1, algo así. Pero al final, digamos, de esto es parte de una rama, ¿no? Y esa rama le sigue redes avanzadas, seguridad de redes. Hay una electiva que no se sigue dando, que es telefonía IP, ¿no? Y entonces todo eso, digamos, es un área que cada uno de ustedes ya podría tomarla o tal vez ir por otra rama, ¿no? Pero esto es solamente la base, ¿no? Por ejemplo, todo este tiempo les he dicho apaguen su firewall, ¿no? Obviamente ya si quiero ponerlo algo visible, con un IP público, no puedo hacer eso, ¿no? Tengo que configurar. Es más, ni siquiera a veces se utiliza el mismo firewall, ¿no? Entonces se tiene otro equipo físico, ¿no? Como firewall, ¿no? Y a través de ese equipo se conecta, ya más, ¿no? O ruteas y bueno, todas esas cosas llevan en otras materias posteriormente, ¿no? Entonces es todo un mundo esto. Y bueno, al final la base va a seguir siendo Linux, ¿no? Inge, una pregunta. El SSH, el FTP o cualquier servidor en mi máquina, si no lo activo o si no lo configuro, si no lo creo, no puedo acceder, ¿no? Sí. ¿Y cómo harían? Si supongamos que yo trabajo en una empresa, o sea, llevo mi portátil y todo eso, pero sí me conecto a la red de la empresa. Si un atacante sabe, digamos, de que tengo una información importante en mi máquina, ¿cómo accedería si no tengo la IP pública y tampoco configurado mis servidores? Bueno, mira, a ver, le vamos a poner pausa en la grabación, ¿ya? Tú dices, tú dices que, bueno, tienes tu equipo, se conecte, digamos, a la empresa donde estás trabajando, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, es que ahorita tu equipo no tiene un IP público. No, sí. No tiene, entonces no vas a tener un ataque directo, ¿ya? Porque no es accesible desde Internet, ¿ya? Pero lo que sí puede pasar es que, o sea, en general, y eso, bueno, sí, lamentablemente en taller de sistemas operativos no alcanzamos a ver el capítulo de seguridad. Y en el capítulo de seguridad te habla de distintos, ¿no? Tipos de virus, malware, gusano de Internet y demás. Entonces, lo que sí, pero puede pasar es lo que todos sabemos, ¿no? Que puedes tú tener en tu máquina algunos programas maliciosos. Y a través de esos programas maliciosos es que pueden atacar tu máquina, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú tienes un virus, obviamente va a ser casi el mismo gráfico que les he hecho. Ese virus se va a conectar a un servicio en la nube, o sea, en forma genérica estoy hablando, ¿no? No estoy diciendo que exactamente eso va a pasar, ¿ya? Va a quedar menos de un minuto, volvemos a conectarnos, ¿ya? Pero me refiero a que se va a conectar algo, ¿no? A Internet, ¿no? Y desde ahí, a través de eso, va a conectarse, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los virus, ¿no? Mandan información de tu máquina, ¿sí? Y puede conectarse y como está conectado a Internet, entonces puede establecer comunicación con algún equipo, ¿no? Entre dos puntos, ¿ya? Y ya obviamente ahí ya pueden atacar tu máquina, ¿no? Sin necesidad de tener IP público.
Pero eso es porque algo se ha instalado en tu máquina, ¿no? Que un atacante ha aprovechado. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, entonces yo tendría que conocer todo tipo de... Ya, a ver. Entonces, lo que les estaba comentando, ya esto, bueno, al final, eh, ya creo que entró casi todos, esperemos que entre más. Bueno, lo que quería comentarles es que aprovechando, digamos, las preguntas de sus compañeros, estamos un poquito hablando, ¿no? De esos detalles o curiosidades que tienen, ¿no? Acerca de cómo podría ser, cómo puedo conectar mi equipo para poder controlarlos remotamente y detalles como esos, ¿no? Entonces, lo último que uno de los compañeros estaba comentando es el tema de una máquina, pero que sí se puede conectar remotamente a su trabajo y qué tanto riesgo tendría, digamos, de que pueda ser atacado, ¿no? Y bueno, al final, sí, hasta al final cualquier equipo que está conectado a Internet tiene el riesgo de ser atacado, ¿no? Aunque no tenga IP pública, ¿sí? Obviamente ese ataque va a ser a través de instalación de programa malicioso. Por eso es importante, ¿no? Que tengas tu firewall habilitado, ¿ya? ¿No? Entonces, de hecho, digamos, bueno, una vez más, ¿no? Nosotros lo deshabilitamos y les digo, no quiere decir que sea una costumbre que lo hagan, ¿no? Es simplemente para facilitarnos, ¿no? Que estamos aprendiendo a conectarnos entre dos equipos, entre dos servicios y mi objetivo es configurar y probar la conexión y la funcionalidad. Entonces, desde ese punto de vista puedo deshabilitarlo. Ya después puedo pensar en seguridad, ¿no? Aunque tal vez alguien podría decir que es un error, ¿no? Que tal vez desde un principio debería pensar en seguridad, posiblemente alguien piense en eso, ¿no? Y tal vez sí puedo asumir que es correcto, pero en este caso es más por facilidad, ¿no? Pero ya en la práctica, si mi equipo, por ejemplo, desde donde yo estuviera conectándome a mi trabajo, ¿no? Entonces sí, no puedo, tengo que ponerle firewall, sí o sí tengo que tener un antivirus, ¿sí? Entonces eso de alguna forma me garantiza, ¿no? Y aparte de eso también tengo que cuidar mi navegación, ¿no? En el sentido de que no visitaré algunos sitios que normalmente traen, ¿no? Ese tipo de programas, ¿no? Por ejemplo, los sitios digamos, como ay, me he olvidado el nombre de esos sitios para bajar mega downloads y demás, ¿no? Esos sitios muy seguro que por debajo te van a, además de darte el servicio de bajar o no, esos sitios donde uno se baja películas, igual, ¿no? O sea, sí, entonces, si lo vemos desde un punto de vista de seguridad, ¿ya? Asumiremos que, digamos, ya volvemos al punto de que mi equipo se conecta al trabajo, ¿no? A un trabajo, ya digamos, trabajo en una X empresa y me conecto desde mi equipo. Entonces, lo recomendable sería uno que solamente tenga programas que me autorice la empresa, ¿no? Entonces, ¿no? Para empezar. Dos, tengo que tener mi antivirus, tengo que tener mi firewall, ¿no? Sí o sí. Otro detalle más es que tendría que utilizar programas registrados, ¿no? Porque también los programas que son craqueados o que son programas trials pueden contener caballos de Troya, ¿no? Que es también en el capítulo 7 de sistemas operativos del libro te explica, ¿no? Que es un caballo de Troya. Entonces, ya tengo que tener esos cuidados, ¿no? Entonces, de hecho, ya tendría que ¿no? Cuidarme de todos esos detalles, ¿no? Incluso hay algunas empresas que son bien estrictas en el tema de seguridad. Sí, tan estrictos que ni siquiera en el equipo desde donde se trabaja te permiten tener música, así,
a ese extremo, ¿no? O sea, simplemente es, si digamos tú eres desarrollador, entonces lo único que tu equipo debería tener es tu entorno de desarrollo y nada más. No deberías tener ni Total Commander ni ninguna otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, son esos detalles, ¿no? Y el mismo hecho de la navegación igual, ¿no? Visitar algunos sitios, especialmente lo que les decía, ¿no? De esos de megablogs y demás, o de sitios de crack, son pasibles a que se infecte tu máquina, ¿no? Incluso visitar algunos sitios X también, ¿no? Te pueden infectar la máquina. Entonces, son esos cuidados que uno tiene que tener, ¿no? En el equipo, ¿ya? Algo más, tal vez comentarles también como experiencia más personal. Me acuerdo que hace tiempo atrás, mis primeros años de enseñar, yo empecé en la Universidad Nacional Siglo XX, en Yayagua, ¿no? Imagino que seguramente hay alguno yayagüeño en el grupo. Bueno, por chat me puede decir que yo soy de Yayagua, porque siempre hay uno. Bueno, es un lugar muy bonito, la verdad. Ha sido una de las mejores experiencias empezar ahí. Y bueno, ahí teníamos el servicio de Entel para la parte de Internet, ¿no? Entonces, Entel nos dio un servicio. Y bueno, lo que hice en aquel entonces, salió la primera versión de 2003 Server y tenía una versión última de una versión brasilera de Linux. La puse las dos versiones con IP público, ¿no? Sí, porque teníamos IPs públicos, ¿no? Porque como teníamos un servicio institucional ¿no? Como les decía a la anterior parte, ¿no? O sea, ya es un plan distinto, ¿no? No es para hogar, sino es un cachito, mi garganta. Bueno, yo la verdad experimenté, no teníamos un laboratorio para acceso a Internet para los estudiantes, ¿no? O sea, teníamos en ese entonces muchas limitaciones técnicas, tecnológicas, de equipos y demás. ¿Ya? Demasiadas limitaciones cuando empecé yo a mis primeros años de enseñar, ¿no? Éramos algo de 400 alumnos y solo tenían 12 máquinas. De las 12 máquinas, solo 4 funcionaban, eran Pentium 4 y funcionaban. El resto eran Pentium 1, o sea que prácticamente no había equipos. Y había otro laboratorio que tenía unos equipitos Pentium 3 que tenían acceso a Internet. Entonces, en ese laboratorio hice no voy a decir un experimento así grande, ¿no? Pero lo que hice, a ver, veremos qué pasa. Dije, he agarrado una máquina y con distribución brasilera que me encantaba mucho usar, lo que era conectiva, basado en Red Hat también. Instalé el servidor conectivo. Lo instalé también esa porque era una máquina, los equipos que teníamos eran bien, tenía muchas limitaciones de hardware, ¿no? Entonces, en Linux es lo bueno, ¿no? Hay máquinas así, hay distribuciones que no requieren mucho RAM, mucho procesador, ¿no? Entonces hay bastante livianos, ¿no? Incluso hay una distribución que se llamaba Tom Linux que funciona en disquete, ¿no? Desde disquete levantaba, no necesitabas más que eso. Bueno, el punto es de que por la característica de los equipos, no teníamos un servidor como servidor, pero queríamos ya empezar a experimentar, bueno, que los estudiantes empiecen a experimentar el tema de poner una página web, hacerlo visible por internet y demás detalles. Entonces pusimos una máquina con una Pentium 3, ¿no? ¿Ya? Y yo le instalé esa versión conectiva porque era una versión liviana que no requería mucha memoria, y su última versión. Y después en otra máquina le puse el 2003, ¿ya? Era mi equipo, mi propio equipo llevé, que era una Pentium 4 y mucho mejor que los que tenían las máquinas de la universidad. O sea, lo he dejado instalado y no he hecho nada. Me refiero que es lo que les dije. Por eso les decía, ¿no? Ponle y vas a ver que no va a durar tu máquina. Y eso es lo que ha pasado. O sea, lo he dejado así. En el caso de Windows, lo dejé instalado, lo he puesto IP público y lo he dejado así. En el de Linux, lo mismo. Sí, en 2 equipos. En el de Windows, al día siguiente ya estaba muerto la máquina. Ya no ni levantaba siquiera. Aunque no crean, sí, un día ha durado. Un día.
Sí, claro que no ha sido justo lo que he hecho, ¿no? O sea, porque no le he hecho aplicado parches, nada, así directamente instalación nueva, IP público y ahí se ven. Hasta luego, así es lo que hice. Al día siguiente tuve que reinstalar el equipo, ¿no? O sea, ya no servía. Y la máquina Linux ha durado un mes. Un mes ha durado. Igual, lo mismo que Windows hice, no le puse updates, nada. Instalación nueva, IP público y así lo dejé. Un mes ha durado, se entró un rootkit, empecé a ver que estaban usando mi máquina para atacar otras máquinas, vi que estaban atacando máquinas con Solaris, ¿sí? Vi que estaban tratando de conectarse a máquinas Solaris, vi que incluso habían logrado, y me sorprendí, lograron entrar a había algunas aplicaciones que incluso compilaron algunas aplicaciones en el equipo. Eso me di cuenta porque yo me venía a Cochabamba los fines de semana. Entonces yo le dejé el equipo así, a ver, me vine a Cochabamba y me conecto remotamente y no, he empezado a ver cosas sospechosas y raras, ¿no? Entonces, bueno, fue algo interesante, ¿sí? Porque al final uno diría, es lo que les decía también al principio, ¿no? ¿A quién le interesa mi máquina, no? O ¿a quién le interesa una máquina que está en Yayagua, que solamente se está utilizando? Esa máquina la utilicé para servidor proxy, ¿no? Para dar internet a otras máquinas. ¿A quién le interesa una máquina? Pues, ahí está. A alguien le ha interesado una máquina que estaba en Yayagua y la ha utilizado para poder atacar máquinas solares. Así nomás funciona el asunto, ¿no? Obviamente, ya la siguiente, ya tuve que, pero digamos como experiencia, me quedo como experiencia, ¿no? O sea, como experiencia personal. Dije, qué interesante. Y ahí obviamente ahí me di cuenta también la diferencia entre Windows y Linux, ¿no? O sea, de hecho, siempre va a ser mucho más seguro una máquina Linux que contra una máquina Windows, ¿no? Sí. Bueno. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran tal vez saber o alguna inquietud que tengan, ya que comentaron, no sé, algo más tal vez o algún comentario o alguna pregunta. Yo tengo problemas con la instalación del Samba Inge. Me parece un montón de supuestamente dependencias, pero no creo que sea eso. A ver, compartimos tu pantalla. Okay. Ya puedes compartir. ¿Se ve? Sí. No sé qué parte estoy omitiendo o algo, no sé. Todo esto me aparece, supuestamente me dice dependencias, pero no creo que sea eso. Ya. Creo que sí, todo eso es. A ver, haz un ls samba. Samba asterisco. Ya, a ver. Necesitamos el cliente. A ver, déjame ver un ratito en mi máquina con cuál cliente estoy. Ya. Vamos a ver aquí. Dame un segundito. No estoy grabando por si acaso porque son más consultas, ¿no? Dame un segundito ya, ahorita te aviso. ¿Cuál es?
Ya. A ver, entonces empezaremos por instalar el Samba Client. Ahí mismo, ¿no? Sí, el guión 4, no el 32. RP-CBH. Bueno, eso también que es lo que les decía, ¿no? Bueno, desde la versión 15.2, como que dos instancias no van a ser iguales, ¿no? Yo tengo el mismo 15.2, pero ya vino con Samba instalado, ¿no? En el caso de los compañeros no tiene. Guión 4. Sí, todo esto te decía. No tiene Samba, ¿no? Instalado. A ver, haz un RPM-QA. RPM espacio -QA. -QA espacio, grep Samba. Filtro tienes que poner. Sí. Filtro tienes que poner. ¿Tienes ya el Samba instalado? ¿Por qué me sale todo eso? Por eso me pareció raro. Samba, sí, tienes. Service, SMB, stop. Enter. Service, SMB, start. Estos servicios que estamos viendo son los clásicos. Casi en la mayoría, por ejemplo, en el caso de Ubuntu, los tres ya te lo trae instalado. En el caso de SUSE, el FTP no te lo instala, pero en el otro, la mayoría ya viene. Ya haz un SMB client seguido. SMB client. Ese es el cliente. SMB client. Espacio -L mayúscula. // // localhost. Enter. Ya está. Es lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? O sea, al final, digamos, o sea, lo primero, si quiero ir paso por paso, iniciar el servicio, hacer una conexión y nada más, ¿no? ¿Sí? Después ya puedo ir viendo, pero ahorita digamos que decir que ya tengo mi Samba, y mi servicio está arriba y me está mostrando algunos recursos compartidos. En síntesis, ¿qué sería estas dependencias que me salió arriba? ¿Por qué la instalación de este paquete? ¿Por qué es todo esto? 411, a ver un ratito, 411, 5 JIT, ya más abajo, el RPM-QA. No, el del RPM-QA grep Samba, la salida de eso. Filtro grep Samba. Ya. A ver, déjame ver un ratito esto. Espérame un ratito ahí, no. Quiero ver una cosa aquí. Ya. Si te fijas, está instalado el Samba 4.11.14 y en tu DVD está el Samba, es otra versión de Samba. Haz un LS Samba. LS Samba. Aquí el 5.
Sí, ese es ese es el problema. La versión. Las versiones. Es que, bueno, por eso también un poquito he seguido usando la versión 12, ¿no? La versión 12 se instala desde el DVD y todo lo que está en el DVD está en el instalado, ¿no? En cambio, esta versión instala desde internet, la mayor, ¿no? Entonces, también usa el DVD, pero si tengo internet en la máquina y lo instalo, entonces va a usar de internet. Entonces, hay ¿Cómo haces el símbolo del O en Linux? ¿O? ¿El O? Sí. ¿Cuál signo del O? Es el grep, el símbolo, ese. Mi máquina es alt derecho y más uno. No, alt derecho y uno. Ahí el alt derecho y el uno. Otro que sabía, creo que era shift control y el escape al lado, del uno al lado hay otro. El link se fue. Dice que esperen. ya, bueno. Mil disculpas, estoy con especialmente este semestre he tenido mucho este problema de la desconexión, ¿no? Ya me voy a cambiar de servicio, pero lamentablemente me van a conectar recién en mayo, así que no falta mucho tampoco, no estamos casi a la vuelta de la esquina mayo, sí, así que un poquito de paciencia, por favor, ¿ya? Y la verdad sí es molestoso, porque y en las noches principalmente tengo este problema, ¿no? Y ya creo que se ha vuelto cada semana, se expande cada semana. Tengo este problema de desconexión. Ahorita estoy con mis datos. Ya, entonces, bueno, no sé hasta qué punto se escuchó lo último que hablé, pero era básicamente era más informativo, ¿no? Todo lo que estamos ahorita haciendo es más preguntas, respuestas, curiosidades, inquietudes que tienen. Y la parte informativa última que les decía es que, bueno, esta versión 15 utiliza más Internet, ¿no? Y una de las ventajas que tiene también eso de Internet es que las distros ponen paquetes, actualizan los paquetes, ¿no? O sea, parchan los paquetes para que estén más seguros y demás, entonces las ponen en su repositorio y pueden ir cambiando de cuando en cuando, ¿no? Entonces, cuando uno agarra el CD, instala, entonces, y si está conectado a Internet, va a tomar de Internet y de Internet puede que tenga un paquete que esté actualizado, ¿no?
y ese es el que va a instalar, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, podría tener máquinas distintas, ¿no? Ahora, ¿en qué me perjudica eso? Alguna vez les comenté, ¿no?, que una estrategia para cuando ya estás, digamos, con el rol de administrador o responsable de un centro de cómputo es tener dos máquinas, ¿no?, iguales, ¿no? Una que está en producción y otra igual que la tengas tú. Entonces, cosa de que tú hagas ahí los cambios y después los apliques los cambios en la máquina de producción, la que está conectada a internet, ¿no? Pero si no voy a tener máquinas iguales, aquí voy a tener con una versión A y aquí con otra versión B, no me sirve de mucho, ¿no? Entonces, ese es un poquito el problemita, digamos, de usar una distro que utiliza desde internet, ¿no? Obviamente, si las hago al mismo tiempo, no va a haber ese problema, pero si hago en lapsos de tiempo distintos, la probabilidad de que la instalación en un equipo A sea distinta a la de un equipo B va a ser alta, ¿no? ¿Ya? Bien, eso sería. ¿Ya? ¿Alguna otra persona más que haya tenido problemas con su acceso a SSH? Ya. Si no hay, entonces puedes dejar de compartir. Ay, no sé si alguien respondió, no me fijé. Pero vieron, ¿no?, mi mensaje. Me estaba preguntando si alguno de ustedes era del Norte Potosí. Bueno, solo por curiosidad, ¿sí? Si alguno me escribe. O sea, no es que van a tener nota especial por si acaso. Simplemente es curiosidad, ¿no? Sí, ya como les dije, era un lugar donde podríamos decir que tuve la oportunidad, ¿no?, de empezar una carrera profesional. Ahí empecé, ahí hice mis primeras armas y le tengo mucho cariño. O sea, es esos lugares que hace años que no visito, pero siempre que puedo, digamos, voy y me voy siempre llego. Hay un lugarcito ¿cómo es esto? Hay una callecita famosa que es la calle Linares. Siempre en las noches me doy mi vueltita ahí. Las aguas termales en Catavi. Después hay un lugarcito que se llama el Rincón del Tinku. Son contados con la mano, pero son casi como para mí como emblemáticos, ¿no? Entonces voy y si me quedo 2 días allá, tengo que ir a Catavi, hay unos calditos que siempre consumía, voy a esos calditos, después voy en la noche al Rincón del Tinku, me voy a dar mi vueltita por la Linares, voy a ir a las Granzas, ¿no? Y bueno, hay ciertos lugarcitos típicos y listo, ¿no? Son lugares, ¿no?, y toda la historia que tiene. O sea, es un lugar muy, 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 para mí, desde mi punto de vista, único. Bien, continuaré. Si no hay más preguntas, vamos a compartir pantalla. Bueno, no sé cuánto tiempo tengamos vamos a empezar a grabar. Ya. Un momentito, ¿dónde está Sajeo? Ya tienes permiso para grabar. Bien. Ya. Entonces, estamos viendo el servicio Samba y vamos a empezar por, ¿no?, de esta forma, ¿no? -L. Bueno, primero levantar el servicio, ¿no? Service SMB stop. Service SMB start. Listo. Después SMB client, como vimos, y localhost, ¿no? Entonces, ya eso me dice que tengo conexión disponible, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora puedo personalizar mi conexión. Le voy a decir -U pública. Sí, porque tengo un usuario pública. Y le doy mi password. A ver. Listo. Y eso es lo que me va a mostrar, ¿ya? Este de aquí son los recursos compartidos. ¿Ya? Son los recursos compartidos.
¿Ya? Bueno, en mi caso ya manipulé este archivo de configuración, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿cómo se utiliza esto? De esta manera. O sea, es en dos pasos. La primera es la opción "-L" para ver la lista para ver que haya conexión y la lista de archivos compartidos, ¿no? La segunda es directamente localhost y archivo compartido, ¿no? Digamos, vamos a ponerle aquí users. Este es un recurso compartido. ¿Ya? Entonces se me habilita esto, el prompt. Y aquí lo mismo, ¿no? ls para ver lo que tengo, ls menos, ¿cómo es? Put para subir, mput para bajar, todo igual, ¿no? Pública, ls, ¿sí? Puedo crear un directorio. Estos son los archivos que tengo en mi máquina local, mput, todos los que empiezan con Z, asterisco. Listo, 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 listo. Ya está, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya viene igual viene preconfigurado. Entonces, lo primero es para levantar el servicio, me conecto y después una vez, es en dos pasos, ¿no? Este primero va a mostrar la lista de recursos compartidos. Voy a poner este recurso compartido y eso lo voy a colocar de esa forma, ¿no? Localhost, users, -u pública, enter, me va a poner, me pide un password, voy a usar el de mi cuenta y se habilita, ¿no? Entonces voy a poder subir archivos y bajar archivos, ¿no? De esto. Estoy todavía trabajando localmente, ¿no? Ahora, vamos a probar, muy probablemente falle, pero vamos a probar. SMB client -L // 192 168 136.150 -L -u pública. ¿Sí? Ha fallado, ¿ya? Aquí también tengo SAMP, ¿no? Vamos a venir aquí. Perdón, aquí me estoy equivocando. Tengo que hacer SMB stop. Start. ¿Ya? Y desde aquí me voy a conectar. SMB client -L // 192 168 136 151 es mi máquina SUSE 12 y 150 es la SUSE 15. -u pública. Así nomás. Vamos a poner. Sí, aquí sí se conecta, ¿ya? Me deja conectarme. Entonces ya estoy accediendo a al Samba de mi máquina SUSE. También tiene una carpeta users. Entonces voy a usar una cuenta que tengo ahí, que es la cuenta pública. Entonces aquí le utilizo esto. 151 pública users, la carpeta compartida. Users u pública. Listo, ya estoy dentro. Sí, aquí están mis archivos. Ya. ¿Dónde estoy? Estoy en users. Vamos a entrar a pública. Ahí está la carpeta pública. Estos archivos. Entonces estoy entrando y puedo acceder a máquinas que están en mi máquina compartida, ¿no? O sea, aquí estoy compartiendo carpetas y las estoy accediendo desde aquí, ¿ya?
Nos quedan 5 minutos. Vamos a ver algunos detalles más, ya, antes de terminar la clase. Bien, entonces, espero que ya todos estén manejando 2 máquinas en sus prácticas en casa, ¿no? La 15 y la 12, sí, las 2 máquinas. ¿Sí? Ahora, no sé si han podido conseguir la versión 12. Y si no, entonces 2 máquinas tal vez podrían instalar, ¿no? La 215 es 2, ¿no? 2 máquinas. Eso para que puedan ya tener, como tener 2 servidores y poder intercambiar, ¿no? Ya, en mi caso me facilita, ¿no? El hecho de todavía tener la versión 12, ¿no? Para poder ver 2 distintos servidores y poder ver algunos cambios, ¿ya? Y esos cambios justamente tienen que ver con esto que me pasó, ¿no? Estás aquí. Esto. Justamente cuando me quiero conectar, me sale un error, ¿ya? Y con esto terminamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar pensando ya hacia adelante, en un futuro próximo? Es que va a haber un problema de compatibilidad, ¿sí? No es que, si bien es cierto, este FTP son servicios antiguos y demás, ¿no? Porque esto no voy a decir que es el último boom del mercado, sino que ya existen hace tiempo atrás, pero regularmente se van actualizando, ¿sí? Entonces, y según se van actualizando, va cambiando el soporte, ¿ya? ¿No? Entonces, por ejemplo, con Windows, así como está tu máquina OpenSUSE 15.2 sin hacer ningún cambio de configuración, ¿ya? Es una versión 4, si se fijan. Aquí para empezar, esta es la grep Samba. Aquí tengo en esta versión 12, tengo la versión 3 de Samba, de aplicación, ¿no? Y aquí tengo la versión 4. ¿Sí? Otro, que esta versión maneja Samba 2 y esto maneja Samba 1. ¿Ya? Entonces, ya el cliente no es compatible con este servidor. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que uno va a tener que lidiar hacia adelante. ¿Ya? Pero en este caso, el cliente de aquí es compatible con este servidor. Otro detalle es que por ejemplo, esta versión de SUSE va a ser compatible con hasta Windows 7. Ya no es compatible con Windows 10. ¿Sí? Es otro de los problemas también que van a tropezar. Porque la idea del Samba es poder compartir archivos entre distintos sistemas operativos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si tengo una Mac, igual desde la Mac puedo compartir archivos para que desde Windows pueda acceder y viceversa, puedo acceder a recursos compartidos en Windows desde Mac. ¿Ya? Es posible hacer eso, pero el problema que voy a tener es la compatibilidad. ¿Ya? Y en esto de la compatibilidad también juega mucho el monopolio, ¿no? Entonces, tal vez suena un poco raro mencionarlo, pero de alguna forma sí pasa eso, ¿sí? Entonces, cuando Windows actualiza su versión, arbitrariamente a veces hace cambios y al final, como son la empresa más grande, entonces los demás se tienen que adaptar a esos cambios, ¿sí? Entonces, por eso les decía, ¿no? XP funciona bien, 7 funciona bien, pero ya para Windows 10 ya no hay compatibilidad. ¿Qué tengo que hacer? Ver alternativas de compatibilidad. Hay las formas, hay cómo hacer que sea compatible, pero es algo que se va a lidiar hacia adelante, ¿no? Entonces, y de nuevo estamos ante el mismo escenario que siempre les he mencionado. Al final, en este mundo, estás obligado a estar siempre haciendo lecturas constantes, revisando foros, y no, si bien es cierto, la base es la misma, estamos hablando del mismo Samba de hace 10 años atrás, pero obviamente ha tenido algunos cambios y pues me tengo que actualizar en esos cambios, ¿no? ¿Ya? Vamos a quedar aquí, nos vemos el día lunes. Paramos la grabación. Inge, el OpenSUSE 12
12 cuánto dijo. 12.2 es lo que tengo. No sé si ya está disponible en internet, ya no había el anterior semestre. Sí, yo intenté buscar y estaba prefiriendo, no pasa nada si los dos son 15, ¿verdad? No, no pasa. Ah, no. No, simplemente es para que puedan experimentar y poner en red, ¿no? Ya saben, gracias, Inge. Hasta luego.